Bienvenidos alumnos de TextSub a la asignatura de comprensión y producción de textos. Somos un equipo de comunicadores, los cuales vamos a desarrollar junto con ustedes todo el contenido del sílabo que abarca el segundo ciclo. Importancia. La lectura es parte fundamental de la vida cotidiana. Es una de las habilidades principales que el ser humano tiene, ya que lo aplica todos los días al leer un anuncio, una revista, un periódico o un libro. La lectura se considera como uno de los mecanismos de aprendizaje y razonamiento en las escuelas o instituciones educativas, tanto básicas como superiores, o fuera de ellas. El leer nos ayuda a desarrollar la capacidad de poder analizar, poder concentrarnos y poder generar reflexiones acerca de lo que se está leyendo. Cabe mencionar que el desarrollo de la habilidad lectora es una de las claves fundamentales del aprendizaje. La lectura muchas veces nos traslada a lugares o a conocimientos que antes eran desconocidos para la persona que está leyendo. Con esto, la lectura nos lleva y nos hace crecer la imaginación y a tener una perspectiva diferente de la vida y de todo lo que nos rodea. La comprensión lectora tiene varios niveles. Entre ellos se encuentra el literal, el inferencial y el criterial o crítico. Ahora nos vamos a ocupar del literal. En esta unidad vas a comprender e interpretar los textos. Cualquier estructura de textos conserva estas siguientes partes: el tema, subtema, idea principal e ideas secundarias. En el tema debe responder de qué trata, mientras que el subtema se reconoce respondiendo la pregunta de qué trata cada apartado. La idea principal responde de qué se dice del qué o del quién. Y las ideas secundarias dicen el por qué basadas en el contenido de la idea principal. Veamos primero el tema. El tema es el asunto o materia que se desarrolla a lo largo del texto, es decir, cuál es el tema general que trata todo el texto, y siempre se expresa como frase nominal. Se enuncia, nunca se afirma ni se niega. Mientras que los subtemas también se expresan como una frase nominal, que en otras palabras llegan a ser como pequeños subtítulos desarrollados durante todo el desarrollo del texto. Identifican contestando la pregunta sobre qué trata cada apartado del texto. Los subtemas son aspectos particulares que se relacionan directamente con el tema en general y ocuparán una unidad, como por ejemplo un párrafo, un capítulo o una sección. Veamos el siguiente ejemplo sobre lo que es las células madre. En todo el texto ya se identificó los subtemas. Prácticamente hay 4 subtemas en el cual desarrollan las células madre basadas en su desarrollo y desenvolvimiento, en su producción, también las funciones, la utilidad que tienen y el beneficio, donde lo enuncia al último del texto. Léelo, por favor. Siendo el texto conformado por varios párrafos, entonces cada párrafo contiene mínimo una idea principal que está acompañada por sus ideas secundarias. Estas ideas principales afirman o niegan tales contenidos específicos que se desarrollan en todo el texto. Deben tener un verbo conjugado y son autónomos. Por ejemplo, ahí tienes, dice, un tornado se inicia con una tormenta. Segundo ejemplo, los perros policías pueden perseguir y dar alcance a los ladrones. Entonces, ahí se está señalando el verbo conjugado
de estas dos ideas principales. Las características de las ideas principales son que presentan el contenido fundamental en cada párrafo. Son globales y no se pueden suprimir y generalmente se pueden hallar en forma explícita en el texto y se encuentran en el inicio, en el medio o al final o en diferentes partes del párrafo. El párrafo según la ubicación de la idea principal. Tenemos el primero, el analizante o también llamado el deductivo, cuando la idea principal se encuentra al inicio del párrafo. El párrafo sintetizante o también llamado inductivo, y es cuando la idea principal se encuentra al final del párrafo. Como tercer tipo tenemos el párrafo sintetizante analizante, donde la idea principal se encuentra en el medio. Para otros autores también le llaman el párrafo centrado. Y el párrafo paralelo o compartido, que es el que posee dos o más ideas principales. Las ideas principales siempre están acompañados mínimo por una idea secundaria, las cuales complementan información o amplían el contenido de las ideas principales. Las ideas secundarias pueden dar ejemplos, repeticiones, explicaciones, argumentos, hasta ideas opuestas. Por ejemplo, tenemos el siguiente párrafo. Si eres víctima de discriminación, debes acudir a las instancias correspondientes. Por ejemplo, si tus derechos se vulneran en un bar o un establecimiento de consumo, debes notificarlo a Indecopi. Idea secundaria número 1. Si fue en el colegio, debes reportarlo al director y si no te escucha, a la UGEL. Idea secundaria 2. Si en esas dos instancias no te atienden, puedes ir a la Defensoría personalmente o notificarlo a través de su web, Facebook o Twitter. También a la línea gratuita 0800 15 170. Idea secundaria 3. Para la redacción de las ideas principales y de las ideas secundarias hay dos formas. Cuando lo hagas en esquemas, debes utilizar la redacción en forma de frases, mientras cuando quieres redactar textos completos, se debe utilizar oraciones bien estructuradas como indica las reglas de la gramática. Cuando tú comprendes textos, ya eres capaz también de expresar tu opinión en forma oral, porque la lectura incrementa tu vocabulario. Por eso que tenemos el siguiente tema, que es la exposición, que prácticamente es la explicación y desarrollo de un tema con el propósito de informar rigurosa y objetivamente sobre él. Los textos expositivos presentan tres partes básicas: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Prácticamente, cuando se lleva a una exposición cualquier tema, también debes llevar una motivación relacionada a ese tema y que el público pueda interesarle y puedas captar la atención de toda la audiencia. Entonces podrán entenderte y comprenderte lo que estás exponiendo. Para esto, la introducción expone el tema que se va a tratar, mientras que en el desarrollo incluye todos los contenidos que permiten informar sobre el tema presentado en esta sección. Y por último, la conclusión es la que sintetiza todo lo desarrollado en la exposición. Y también depende del estilo, cómo lo expreses en forma oral, todo el contenido del texto que quieres compartir con tu público. En la comprensión lectora, cuando llegas al tercer nivel, el cual es el criterial o de crítica, entonces estás en la capacidad de poder argumentar tu posición u opinión en base al tema de cualquier lectura. Por eso, aquí se da lugar a la argumentación, que es una variedad discursiva con la cual se pretende defender una opinión y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas o razonamientos.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un texto expositivo y de un argumentativo? El expositivo tiene la función más de informar, mientras que el argumentativo tiene la función de persuadir o de convencer al lector o al público. La estructura del texto argumentativo abarca introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción presenta el tema y la tesis. Prácticamente es el problema que puedas plantearlo dentro del párrafo introductorio. En el desarrollo se da lugar a los argumentos o razonamientos que dan en defensa de la tesis planteada en la introducción. Y en la conclusión es la recapitulación de argumentos y confirmación de la validez de la tesis. ¿Pero qué es la tesis? Es el punto de vista personal que se adopta frente a una situación considerada polémica o controversial. Es decir, puede ser que estés a favor o puede ser que sea un planteamiento o punto de vista que esté en contra. Pero esa tesis siempre desata el debate, desata la controversia, mientras que en el desarrollo de la argumentación vas a presentar los razonamientos que van a sustentar o defender ese punto de vista adoptado o planteado en la tesis. Quizás surja la siguiente pregunta. ¿Un texto argumentativo puede contener partes discursivas, expositivas y viceversa? Sí. La argumentación y la exposición están estrechamente relacionadas. Se expone para informar de algo y esta exposición se puede argumentar para convencer y persuadir de alguna propuesta. Ambas se pueden presentar de forma independiente. Sin embargo, frecuentemente se unen para formar textos expositivo-argumentativo. Por ejemplo, tenemos las editoriales, reportajes, ensayos, críticas, informes, solicitudes, alegaciones, opiniones, tesis, sentencias, etc. Veamos una comparación entre texto expositivo y texto argumentativo. Primero, en cuanto a la intención del autor, el texto expositivo informa o expone aspectos de un tema, pueden ser características, datos, etc., mientras que el argumentativo brinda opinión sobre la información del tema. 2. La tendencia. En el texto expositivo es más objetivo, tiene una función referencial o contextual, mientras que en el texto argumentativo tiene un punto de vista personal, es subjetivo y va a la función apelativa del lenguaje. 3. El objetivo. En el texto expositivo es informar sobre un hecho, tema o de un aspecto del mismo, mientras que el argumentativo es convencer a través de razones sobre la validez del punto de vista adoptado. Para concluir, te recuerdo que hemos desarrollado el nivel literal de la comprensión lectora, la exposición y la argumentación. Te recomiendo que realices los ejercicios a continuación, analizando cada ejemplo para poder dar una respuesta correcta.